La tragedia del homicidio, fatal homicidio de 3 mujeres en el conurbano bonaerense fue lo principal en la agenda de esta semana, lo que conmovió a la sociedad entera. Estamos hablando de Brenda Castillo, madre de un niño, Morena Berry, ambas tenían 20 años, y Lara Moreno Gutiérrez, quien tenía 15 años. Ellas vivían en el partido de La Matanza y en una esquina sombría de ese distrito fue donde se las vio a través de una cámara de seguridad ingresar por última vez a una camioneta blanca Tracker. Ahora vamos a ver el video en el que se las ve. Presuntamente, según declaraciones de una de sus de la madre de una de ellas, eran trabajadoras sexuales y se fueron encontradas descuartizadas en Florencio Varela, en un barrio que queda a 20 cuadras de donde vive uno de los trabajadores de aquí. Un ratito le vamos a preguntar cómo es ese barrio, si se respira tranquilidad o si realmente pasan todo el tiempo cosas de estas características. La política enseguida se hizo cargo, o se apropió del crimen, ¿sí? Se apropió a través de un Twitter el gobernador Axel Kicillof, y la propia retórica, el propio lenguaje con el que intentó relatar de qué se trataba y quiénes eran los responsables de este triple crimen de las chicas. Olvidando tal vez aquel triple crimen ocurrido también en la provincia de Buenos Aires. ¿En qué año fue, Dani, esto? En el 2008. 2008, era el triple El crimen triple común de General de Rodríguez. General Rodríguez, Sí, que sí, también sí. estaba vinculado a drogas y que no tenía como protagonistas a mujeres, sino a 3 hombres. Digo esto porque ya se está hablando de femicidio en el caso de las chicas. No digo que, no que esté mal utilizado la figura jurídica, pero bueno, da que pensar más a un relato político de alguien que está lejos. En un ratito nos vamos a enfocar un poquito en ese tuit que mandó Axel Kicillof. Pero antes, mientras hoy está toda la policía concentrada en tratar de encontrar a Pequeño J, que sería un narco peruano, quien dirigía una banda que operaba, según toda la información que fue recolectando la policía, con testimonios de las personas detenidas. Fueron 12 las personas detenidas. Los allanamientos fueron en la villa en 2024, en la 1-11-14 al final también se hicieron rastrillajes allí, y en Florencio Varela, cerca, digamos, con las personas que eran dueñas o que regenteaban la casa donde aparecieron los cuerpos, ¿sí? Vamos a ver la última imagen de las 3 chicas subiéndose a la camioneta, que bueno, impacta obviamente por lo que se conoció más tarde, ¿sí? Este video circuló en redes, fue publicado por la policía. por la policía. Uh-huh. Ahí está esa camioneta blanca en esa esquina. Y esas son las 3 chicas, 2 de 20, una de 15, subiendo a lo que se esperaba iba a ser una fiesta. Y además, probablemente un trabajo, dijo una testigo de una de las detenidas, que las chicas cobraban o pensaban cobrar $300 por sus servicios sexuales. No hay forma de corroborar eso, obviamente, desgraciadamente. Y también se dijo que a la que iban a buscar era Lara. Ahí están las fotos de Lara, que es la más pequeña, de Morena y de Brenda, ¿sí? ¿Qué se dice o qué se sabe al momento? Bueno, poco, porque está en secreto de sumario la causa, ¿no? Entonces, no hay información oficial de la policía sobre este caso, sino trascendidos, bueno, divulgados por fuentes cercanas a la investigación, pero trascendidos. Quiero contarles que 3 días después de esta imagen que vimos, fueron encontradas las 3 mujeres en una vivienda ahí, en la zona. Ese mapa, bueno, lo publicó La Nación, en la zona de Florencio Varela, ¿sí? Nuestro
¿Cómo? Barrio Mayol, Florencio Varela. Esa es la casa donde ocurrió el asesinato, Sí, las torturas, torturas, sí. bueno, y luego posterior, hasta me cuesta decir las palabras, cómo fueron descuartizadas las 3 mujeres. Sí, Eh, enterradas en el patio. y enterradas en ese patio. También entre los trascendidos está que ese crimen y todo ese espectáculo deplorable fue transmitido en un grupo cerrado de Instagram. TikTok confirmó que no fue por TikTok y los de Instagram todavía no saben, no confirmaron ni negaron, pero tampoco tendrían manera de ubicarlo, porque de son, conseguirlo claro, el los video. vivos se borran y hay que ver qué puede hacer la policía con respecto a esto, que probablemente daría mucha información a la causa, ¿no? Porque se sugiere que había una persona que daba las órdenes de qué hacer con las chicas, de todas las atrocidades que se les hicieron. Bueno, varias cosas se estuvieron discutiendo esta semana, ¿eh? ¿Puede la policía empezar a buscar a una menor antes de las 24 horas? Porque las 24 primeras horas son realmente las que más importan. ¿Hasta dónde la droga está instalada tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano? ¿Qué capacidad hay de la policía para frenar este tipo de crímenes? ¿Cuántas Laras, cuántas Morenas y cuántas Brendas están en este momento en peligro? ¿Cuántas están trabajando para bandas narcos? ¿Cuánto poder tienen las bandas narcos en los barrios? Alejo, que es nuestro director de cámaras, vive cerca del barrio donde se encontraron las chicas, los cuerpos de las chicas, y a donde fueron llevadas para ser torturadas y descuartizadas. ¿Cómo se llama el barrio, Alejo? Varela está dividido en varios barrios grandes. Ese Sí. es Villa Batione y el subbarrio se llama Mayol. Sería bueno enfocarlo, Chizo. ¿Podemos enfocarlo? Dar vuelta a la cámara y enfocarlo. Villa Mayol. No, No, Villa Batione Villa es el Batione. barrio grande. Varela se divide en 6 barrios grandes. Está Villa Batione, que es el más tranquilo. Esta Villa Batione. Ahí espera que lo ponchas. poncha él. Se Se autoponcha. autoponcha el director. Ahí Acá está. Entonces, 6 barrios. Grandes de Florencio Varela, uno de ellos, y para mí el más grande es Villa Batione, y el subbarrio se llama Mayol. Yo estoy en la zona de Villa Batione, o sea, está Villa Batione grande y Villa Batione es el subbarrio donde yo estoy, y estoy ahí a 20 cuadras De donde se encontraron los de donde cuerpos. se encontraron. En mi casa actual, en mi casa anterior donde viven mis abuelos y mi mamá, está solamente a 10 cuadras. ¿Cómo es ese barrio que vos recordarás seguro de chico y cómo es el barrio por el que pasás todos los días en Es moto para venir para acá? totalmente tranquilo, la verdad que yo creo que en la zona de Varela hay barrios más picantes, por ejemplo en el barrio más grande, a comparación con Villa Bationes, es el barrio Santa Rosa, y ahí podemos encontrar donde se supone que está más metido lo que es el tema del narcotráfico, que se llama Pico de Oro. Yo tengo un amigo ahí y todo, y yo a ese barrio sinceramente solo no entro si no es con él, porque para mí me parece uno de los Claro. más complicados ahí de la zona de Varela. Lo que es Mayol, Villa Batione, también una parte de Villa Mónica que se divide, es lo más tranquilo que hay dentro de todo Varela. Aparte está el centro, está también a 20 cuadras. Y está cerca también, me decías, el hospital, ¿no? El hospital está a 7 cuadras de donde pasó, el Hospital Mi Pueblo, que es el Claro. más importante en Varela. Claro. Bueno, ahí estamos hablando de la zona donde fueron encontrados las 3 mujeres descuartizadas, ¿sí? De a donde ocurrieron las torturas, ¿sí? Aportando lo que decía Alejo, los vecinos también coinciden con eso. De hecho, la casa también, que va a ser materia de investigación, se creía en un momento que era una casa que estuvo mucho tiempo abandonada, que después estuvo intrusada, y había un debate en el barrio con respecto a la casa, porque
presumían que podían pasar cosas raras, que Claro. incluso que se Es vendieran que todos drogas, tenemos una casa en el barrio a donde sabemos o presumimos que pasan que cosas pasan raras. cosas ¿O raras. no? Claro, pero no era algo como habitual en la zona, según lo que escuchábamos de la reconstrucción que hablaban los vecinos cercanos ahí, daba la sensación como que había movimientos esporádicos. Se presume que la casa se utilizaba como un aguantadero eventual, que la banda quizá entraba y salía, no era un lugar, digamos, no era un No era un búnker, búnker, claro. no era un búnker, era una casa que se utilizaba incluso para fiestas e incluso para dejar cosas. Estamos hablando entonces de barrios picantes y lugares donde sucedieron o donde comenzaron las cosas en el conurbano. Pero fíjense cómo se mezclan las jurisdicciones, porque ahora, desgraciadamente, una vez más comienzan las discusiones sobre jurisdicciones. Y esto es una de las cosas más rastreras de la política, ¿no? Empieza en el conurbano y continúa la historia o digamos, la policía sigue la pista de la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, porque en la Zabaleta, en la 24, 21-24. Ya me hiciste 21-24, confundir. 21-24, y también en la 11-14 hubo rastrillajes para saber para recolectar información sobre cuáles eran las bandas que estaban trabajando en esas dos zonas, más en la 21-24. Sí, en la Zabaleta, de hecho, hubo La una especie Zabaleta, de. le erro siempre al número, sí. En la Zabaleta hubo como una especie de racia poco explicada de la policía bonaerense que entró y fue a buscar dos lugares puntuales, un bar y otra locación, y detuvo lo que encontró, presuntamente siguiendo el dato de que eran lugares donde frecuentaba el capo narco que están buscando, que es un hombre joven peruano. Y donde los peruanos digamos. pisan fuerte. Claro, la Zabaleta tiene 24 y peso. la 11-14. Bueno, ambas villas de la ciudad tienen peso de bandas peruanas, incluso en algún momento que rivalizaron fuertemente. El narcotraficante que están buscando ahora ligado al crimen de Pequeño J es que no tendría antecedentes. Claro, una de las curiosidades. No hay fotos de él. No hay fotos porque no hay registros de detenciones Claro. previas y de problemas con la ley. No, o sea, no tiene antecedentes Yo me registrados. pregunto cómo lo estarán buscando sin conocer. Deben tener que hacer un identikit, digamos, sí. si Sí, alguien. supongo que con topos informativos de siempre el narcotráfico y la policía tienen lazos de contactos para investigaciones, sobre todo cuando surgen este tipo de bandas nuevas, que son bandas de jóvenes que no tienen poder quizá territorial, o sea que no están esparcidos como una No son banda una banda, transnacional, sino que es una banda que quizá está haciendo un narcomenudeo con mucha presencia y que intenta imponerse por fuerza y por violencia. Bien. Por eso quizá los analistas dicen, bueno, quizás es una banda joven que está tratando de ganar un espacio y lo hacen con los códigos narcos, ¿no? Con Claro, con la violencia extrema quisieron- como mensaje, digamos. Claro, exacto. Quisieron demostrar con este crimen cruento un mensaje de poder que tal vez Claro. no tienen y están construyendo. Franco vive cerca de la 1-11-14, conoces también la zona, Sí, obviamente, ve en Lugano. ¿Y cómo es? O sea, el Lugano está más tranquilo, ¿no? Sí, Lugano siempre fue un barrio tranquilo, tiene sus cosas, sus Sí. robos, sus delincuentes, Como ¿viste? en todos lados. Claro, pero no es algo que no se puede vivir y tampoco son casos que pasan todos los días. Claro. Es algo gravísimo. Es un barrio donde la gente se junta a la noche. O Sí, sea, sí, creo que es de los pocos barrios que sigue siendo barrio. Está bien, la 11-14 queda un poco más, es más Flores ya, pero sigue teniendo todo ese circuito que está por la zona. Ahora, lo que el otro día decía Fer en un dato que trajo, es que el narcotráfico se empezó a incrementar en el conurbano sobre Sí, todo. ahora voy después de ahora voy todo, con el dato claro, después de ese. todo lo que pasó en Rosario, pero tampoco es que nunca existió el narcotráfico, por eso te decía, Pero vos los conocés peruanos también, pisan fuerte ahí. digamos, circulás, conocés, has visto, has estado digamos, pasando y describiendo, porque me acuerdo de muchas charlas que hemos tenido para arreglar, para hacer notas, todo lo que es la zona de Flores, ¿no? Está la famosa Avenida Pollo que siempre hablamos, Sí, que que vamos a hacer una nota y no vamos. claro, está atrás del cementerio de Castañares, que está toda esa parte que, bueno, está lleno de personas que están en situación de calle, que no tienen otro lugar y que consumen todo el tiempo. Igual lo mismo pasa sobre Perito Moreno, creo que es casi la entrada de la Zabaleta, que también está lleno de personas en situación de calle que no tienen otra que
resguardarse en el Paco, por decirlo así, y en sus casillitas. Ahora, es Eh, impresionante cómo solamente con 2 personas que viven en lugares cercanos a donde pasaron los hechos, que no tienen información adicional, no estuvieron investigando el caso, no son periodistas policiales, tienen información que seguramente la policía tiene el doble de información y seguramente los gobernantes tienen el triple de información, los ministros de seguridad lo mismo. El ¿Por tema es qué? cómo la usan, ¿no? También a veces, ¿no? Y si Cómo- quieren cómo- usarla. Sí, cómo la usan y cómo lo utilizan. Te iba a aportar algo de eso, en esa franja, digamos, De la de capital. ubicación que estaba diciendo, está también la Plaza de Flores, que era donde se dice que las chicas ejercían la prostitución. Y hay un vínculo también que es innegable entre el narcotráfico y la prostitución, en el punto que de un tiempo a esta parte las prostitutas se utilizan como dealers también. No Incluso a digo que veces- sea el No lo caso, pero sabemos, que estamos. pero sí ocurre Pero esto. siempre hay suele haber una convivencia, aunque sea espacial, entre las zonas de prostitución con las zonas de venta de drogas. Incluso a veces es el mayor ingreso que tienen las prostitutas, Claro. los trans. Franco, claro. vos me has comentado muchas veces las características de este lugar. ¿Cómo es? Que en La la Plaza de música- Flores. No, la donde- Plaza Flores es como, no sé, como Plaza Miserere, pasa lo mismo. El narcotráfico está más latente que en otros lados y puntos de la ciudad, y se concentran ahí, todos saben dónde están, quiénes ¿Hay un están, se horario? conocen. Todo el día. Todo Vos el día. pasás y están Y todo lo el que día. decimos, la policía Están los también- telos cerca, como La policía, punto céntrico. la policía también sabe eso. O sea, Tal cual. No es Claro. algo que sepa yo, sabe todo cualquiera el que mundo- pasa por ahí. Sí, yo lo ve digo y- como si esos periodistas viejos, yo no soy tan vieja, que no salimos más del estudio y nos sorprenden las cosas que antes veíamos todos los días cuando íbamos a hacer esos reportajes y conocer la calle, que pateábamos más la calle, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora por una condición de salud tal vez, pero me gusta escuchar las historias porque las historias están ahí, es simplemente ir a buscarlas. Eso por el lado del periodismo, pero para la policía, para los investigadores, para la inteligencia, para los ministros, bueno, para todos, la información está ahí, al alcance. No es algo que requiera tanto como para ordenarlo, como para... Yo sé, me imagino que debe ser difícil de controlar, porque si no, no estaría tan vigente en tantos países del mundo la droga, los carteles. Yo creo que un cambio crucial tiene que ver la cercanía. Me parece que se expandió tanto la capilaridad de las redes de narcos que cada vez están más cerca de casa. Por ende, cada vez la gente tiene menos. Antes era una curiosidad encontrar un búnker a una cuadra de mi casa. Che, ¿cómo puede ser? Ahora no es tan infrecuente, por ende la gente es mucho más reservada de meterse Tal cual. en los temas porque está mucho más extendido transversalmente en todo el conurbano. Y así o lo sea, en muestran todos los los barrios. datos. Es ¿no? lo Claro. es lo que traje la última vez que vine acá, que bueno, habíamos visto un tuit muy viral que decía que en la provincia de Buenos Aires no era un baño de sangre porque los homicidios tendían Bajaron. a la baja, Mm. cosa que era verdad, bueno, no, acá estamos viendo un triple homicidio, femicidio, como lo Acá quieran ver. lo que está contando Fernando, Sí. ya saben ustedes que es periodismo de datos y Mm. que lo que hacen es cruzar la información oficial publicada Sí. acerca de crímenes en la provincia de Buenos Aires. El resultado había Que dicho... bajaba la tasa de homicidios, pero que crecía exponencialmente otro tipo de delitos. No recuerdo muy bien el porcentaje, entonces no vamos a decir cosas que no son, pero aumentaba muy fuerte la comercialización ilegal de estupefacientes. Claro. Ahora, chicos, nosotros estamos acá, ¿no? Provincia de Buenos Aires y Cava. Yo el año pasado estuve varios meses del año mientras la Nata estaba internado, investigando y tratando de hacer la previa, la preproducción para viajar para cuando empezara PPT, para hablar justamente del narco, de los kiosquitos narcos, de los soldaditos en Cutralcó. O sea, digo, esto que pasa acá, que pasa en Rosario, que pasa en las provincias petroleras, Claro. o sea, que pasa en todos los lugares a donde hay dinero. Yo digo, la propagación Donde hay dinero y hay nacional. soledad también, porque Sí. ahí es todo desierto, los trabajadores no tienen capaz otro lugar, vienen de otras provincias Sí. y Sí, y la réplica de ciudades, estados-ciudades narco, digamos, desde el esquema de lo que sucedió en Rosario, que fue como la crisis de seguridad narco más importante de los últimos tiempos,
se ha replicado en muchas ciudades de la Argentina, en muchas con la misma estructura, quizás que no trasciende tanto o que la violencia es más marginal, pero empieza a pasar esto, empieza a cruzarse la marginalidad con lo que no es marginal y termina interviniendo dos distritos del conurbano y la ciudad de Buenos Aires en un triángulo de un recorrido que Sí. termina trágicamente, digamos. Encima, perdón, siempre se habla de narcotráfico de Rosario y no, acá en la No, provincia de no, Buenos no. Aires, en otros lugares. No, Pero en bueno, todas, en todas las es- provincias. sí. Bueno, en todas las provincias, desgraciadamente, las bandas narco están distribuyendo droga, hay narcomenudeo y se están cargando nuestra juventud. O sea, el narcotráfico se está cargando las generaciones que tendrían que tener un futuro hoy en la Argentina. Las chicas, las hermosas chicas de nuestra Argentina, que tienen pocas posibilidades de conseguir un empleo, que están bajamente, digamos, escolarizadas o gracias a también un sistema que prefiere mirar para otro lado antes que enfrentar o afrontar la falta de educación o el fracaso del sistema educativo. Decir, no, que pasen, no pasa nada. Darle el título o hacerla pasar de año o no irla a buscar y que no haya un gran plan de ir a buscar a los chicos que abandonan y que haya un alto nivel de abandono en las escuelas, ¿no? En la educación. Digo, todo esto junto y pensar solamente que el problema se resuelve con dádivas del Estado, con planes, es lo que hace que sea tan frágil, ¿no? La generación, una generación frágil, de toda fragilidad, porque han sido jóvenes nuestros abuelos que sin nada, con un martillo tal vez y un rancho, han logrado construir Barrios enteros. un barrio ciudades. entero, una ciudad y también un oficio, ¿sí? Sí, Para- y sumado que tipo las bandas narcos ocupan un lugar, justamente lo que decías vos, la falta de posibilidades de salidas laborales, de intereses, de formación de generaciones enteras, empieza a ser ocupado por la salida fácil Sí. que otorga lo ilegal. Y lo ilegal en combo, digamos. Y no Una y no por una cuestión moral, digo, pero prostitución, juego ilegal y narcotráfico es un camino que lo ves crecer en los barrios un montón. Sí. O sea, ves a los pibes apostando en casinos clandestinos con el teléfono y ves drogas y ves prostitución en capas, en una generación que está muy invadida y muy cerca porque se interpreta como una salida de dinero fácil. Totalmente. Digamos. Hace No, poco traigo un dato que viene perfecto para la mesa. Leí un estudio que arrojó la UCA que dice que en la Argentina solo el 3% de los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, o sea, de pobreza, tienen acceso a un empleo blanco, formal. Solo el 3%. Hace poco lo estuve leyendo, así que lo tengo bastante fresco. Y eso demuestra una muy triste realidad. Entonces, el resto de los jóvenes que no pueden acceder a un trabajo en blanco y ganarse unos pesos para llegar a fin de mes, Claro, lamentablemente. pero lo que pasaba por eso digo, es algo más estructural. Cuando no tenían educación nuestros abuelos, ¿no? Y llegaban con una mano atrás y otra adelante, lo que hacían era aprender un oficio. Con ese oficio construían y salían adelante Lo enseñaban. con sus vidas. O sea, tipo, se lo enseñaban tal vez a sus hijos y entonces de la panadería salía un hijo que tuviese... Antonio, quédate abajo, por favor. Vino Antonio, entró así... Silencioso. silencioso, sigiloso Sigilo. a border. Pero digo, con un oficio, una familia sin educación salía adelante. Ahora ni eso, Sí, igual además a los porque políticos. son varias las generaciones. Sí. Y los mismos políticos que no enseñan ni oficios, ni fortalecen la educación, ni dan salida laboral, ni Ni están. claro, porque justamente de eso hablábamos con Daniel Seifert antes de empezar el programa. Otra cosa, esto es lo que estamos describiendo, es lo que pasa, ¿sí? Y después está, El uso. ¿por qué pasa? Porque cada vez que pasa algo, los políticos se dedican a usarlo políticamente
a no hacer nada y a solamente tratar de encontrar el relato que les venga bien. Miren el caso de Axel Kicillof, gobernador de la provincia a donde todo comenzó el día que encontraron los cuerpos. Me decía en Seifert algo Claro, que me porque- pareció muy interesante. Porque muy al estilo de cómo abordan, digamos, el kirchnerismo históricamente tuvo dos resoluciones entre tragedias y conflictos. Una es fingir demencia e ignorarlos hasta más no poder y no referirse a ellos, que fue un estilo del kirchnerismo en varias tragedias, los silencios, eso que hacían ruido de gobernantes. Y la otra es abordarlo para enmarcarlo, para ponerle la mirada que debe tener, Tal cual. como La bajada copar de la línea. bajada de línea, la agenda. Kicillof cumplió todos esos Requisitos. estos requisitos porque agarró su celular, tuiteó desde Nueva York, retuiteó algo que había puesto el ministro Alonso. Ya, abordarlo desde Nueva York ya era una rareza. ¿Por qué estaba en Nueva York Kicillof? Porque casualmente iba a hacer una contracumbre con otros dirigentes políticos a Milei, digamos, que finalmente no tuvo tanta trascendencia justamente O sea, porque que le estaba estalló en esto una. acá. O sea, Estaba en Kicillof una. estaba en una. Estaba en ¿no? una y abordó la que le pasaba en el territorio que gobierna. Y lo primero que puso es, abriendo el paraguas, decir, el narcotráfico no tiene Territorialidad. Territorialidad. territorialidad, así Ahí está. se dice. Pero, sin embargo, acto seguido anotó, pero esto es una banda con sede en Cava. No. Que puede ser un dato de la realidad. Claro. Pero estás haciendo exactamente lo que dirías que no tenés que hacer. Porque si no tiene, decís, la estamos buscando en tal y tal lugar, pero no tirás la pelota al otro lado de la frontera cuando tenés víctimas de tu territorio y un asesinato en Son- tu son- territorio. O sea, es una Son forma chicas de... bonaerenses. Son chicas bonaerenses matadas, asesinadas cruelmente Enterradas. en la provincia de Buenos Aires. Entonces... Enterradas en suelo bonaerense. Pero digamos- también es fácil tirarse la pelota uno a otro, pero estamos naturalizando que había una piba de 15 años con su Sí. hermana de 20 y otra amiga de Su 20, prima, su prima. su prima, que se prostituían. O sea, lo estamos hablando, hasta la madre lo hablara naturalmente, como si fuera algo de, no sé, como moneda corriente. Bueno, pero eso también habla de una Es transversal, por eso sí, digo. sí, sí, y de una conflictividad No, social. pero Sí. digo, a medida que pasa el tiempo vamos naturalizando prostitución, salida laboral, Sí. dinero fácil, Y juventud. juventud, Claro. esto de las giras, ¿no? ¿Cuántos Sí. días de gira estaba mi hija o Mm. mi hijo? La ¿no? clave es esa, yo creo que lo decís muy bien, dinero fácil. O sea, ¿a qué se vuelca el dinero fácil? Al narcotráfico, a la prostitución y a ese tipo de trabajos que Y la verdad que, desembocan en esto. perdón, te interrumpí, Fer, pero hay un punto que es incómodo de marcar, pero también habla de una ausencia importante del Estado, porque una joven, una chica de 15 años tiene que estar obligatoriamente en la escuela. Obligatoriamente. Entonces hay Si no, responsabilidades. si no, los asistentes sociales van a ver a al los margen- padres, claro, es así. exactamente. O sea, yo te digo, Exactamente, mira, el Estado tiene que obligar a los padres a que ese chico estudie. no, pero O yo sea, te es digo, una- mirá lo loco existen que estructuras para eso y es una pregunta que no se hace. ¿Por qué esa chica estaba fuera de la escuela? Tiene la espalda el Estado para hacer eso. no, pero Lo digo, ha- pero además, a ver, funciona ese lo sistema. hace, pero evidentemente o no da abasto o está desentendido o alguien tiene que dar esa respuesta. O sea, que es incómoda porque pone el foco también, o sea, en las víctimas y en su contexto, pero es una pregunta que es insoslayable. O sea, ¿por qué una chica de 15 años no estaba escolarizada? Es una pregunta que el Estado se tendría que hacer y que tendría que rever cómo se llega a eso. Tal vez suena un poco a mezclar cosas, pero ese sistema funciona tan es así que hay muchos chicos que por su discapacidad son rechazados del sistema educativo, incluso el especial, y las asistentes sociales visitan a las madres, bueno, amenazándolas con quitarles la Tenencia. tenencia de los niños por no poder ir a la escuela, cuando ellas les dicen, no me los aceptan, ya recorrí 80 escuelas, 40 escuelas, 20 escuelas, y lo tengo acá porque no me lo aceptan, nada querría más yo que mi hijo esté 4 horas con alguien. Entonces digo, tenemos poder de policía para mirar eso y no para buscar donde hay muchas personas que no están en la escuela. ¿Qué le dicen a esa madre? La madre no la vamos a poner en foco de la escena porque obviamente está llorando a su hija. No lo digo por ella, pero digo la madre en general. ¿Cómo cuida el Estado a las madres
que no tienen la espalda para poder contener a estas juventudes, porque no estamos hablando de una clase social. Sí, o el foco justamente es al revés, o sea, ¿qué hace el Estado por esos pibes? Al margen de la familia, no importa el rol de la familia. Yo digo, igual, más que el rol de la familia, lo digo porque no es que prostitución y drogas y giras esté en la clase baja. O sea, digo, chicos, esto Es transversal. es transversal, totalmente transversal. Le pasa a muchas familias de clase media, media alta, con los chicos incluso en el colegio recibidos. O sea, es algo muy fuerte que está pasando y tiene que ver con que en desmedro del Estado, el Estado ausente, el narcotráfico presente. No tenemos mucho más para decir que están siendo enterradas, o ya fueron enterradas por la mañana las chicas. Y los padres piden justicia, están buscando este narcotraficante del cual no conocemos sus rasgos, no sé cómo está haciendo la policía, seguramente con un trabajo de inteligencia. Esperemos que, como siempre se dice, tal vez es un lugar común, pero que este crimen sea un antes y un después para el accionar de la policía en los barrios ya penetrados por el narcotráfico. Es decir, que una pequeña o un pequeño entramado de narcotráfico en un barrio no tenga la posibilidad de crecer ni mediante este tipo de crímenes ni mediante ningún tipo de violencia, que se achiquen, no que crezcan, que desaparezcan, no que nazcan, no que se salgan como semillas sembradas en distintos lugares del país. La verdad es que está muy claro que está fracasando. Si hay algo que se está haciendo contra el narcotráfico, está fracasando en todo el país. Obviamente en la provincia de Buenos Aires, en Cava y en todo el país. Y nos tiene que preocupar mucho, porque todos esos chicos son la Argentina de dentro de 15 años, 20 años. Digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Nada? Bueno, no tengo mucho más para agregar. Esto es La Oveja Negra. Nos vamos a meter con los cuadernos y que sigue la causa avanzando y quienes tienen que tener miedo o quienes tienen que estar asustados por su vínculo con la causa Cuadernos. Vamos a meternos con Fernando Torres Ulmer y Martín Duré, el informe que hicieron sobre policías debajo de la línea de pobreza, cuánto están cobrando. Y también Franco Maceo, los arreglos de Kicillof, mientras trata de tirar a otra jurisdicción este crimen aberrante y bajar líneas sobre cómo tenemos que hablar de este crimen, son femicidios, son bajadas de línea concreta sobre el relato. Bueno, siguen saliendo licitaciones para hacer arreglos a aeronaves. Por cierto, me dijeron que hay muchas obras frenadas en la provincia de Buenos Aires, obras públicas. Vieron que la provincia de Buenos Aires era una de las pocas que hacía obras públicas, porque le fue bien en las elecciones. Terminaron las elecciones y entonces muchos proveedores que estaban haciendo obra pública dijeron chau. Se cortó la onda.